Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir nuevas historias que os robarán el sueño. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del universo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar esas joyas escritas por auténticos genios, esos guionistas que tienen el don de tejer tramas que te atrapan desde el primer segundo, personajes que se quedan grabados en el corazón y diálogos que te hacen reflexionar sobre la vida. Si eres como yo que busca constantemente esa serie que te haga sentir, reír, llorar y cuestionar todo, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárate porque hoy te voy a revelar algunas series que, en mi humilde opinión, son verdaderas obras maestras, y te voy a contar por qué sus escritores merecen un aplauso de pie. Antes de empezar, un favorcito rápido. Si te gusta este tipo de contenido, si te emociona descubrir nuevas series y si quieres estar al tanto de mis recomendaciones, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas con guiones espectaculares. Empezamos con una serie que marcó un antes y un después, una historia de amor, traición y venganza que te dejará sin aliento, **Ezel**. ¿Por qué destaco esta serie? Porque su guión es una verdadera maravilla. Los escritores lograron crear un thriller psicológico impecable, lleno de giros inesperados, personajes complejos y una narrativa que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La forma en que exploran temas como la identidad, la lealtad y la redención es simplemente brillante. Ezel no es solo una serie de venganza, es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Los diálogos son afilados, poéticos y llenos de significado. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir intensamente, Ezel es una apuesta segura. Ezel es mucho más que una simple historia de venganza. Profundiza en las complejidades del amor, la amistad, la traición y la redención. El guión es una pieza de relojería perfecta, donde cada detalle está cuidadosamente calculado para mantener al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie juega con la narrativa no lineal, revelando gradualmente las piezas del pasado de Homer y cómo se convirtió en el hombre que es ahora. Esta técnica narrativa crea una sensación de misterio constante y te obliga a cuestionar las motivaciones de cada personaje. Los personajes de Ezel son otro punto fuerte del guión. No son simples arquetipos, sino individuos complejos con sus propias fortalezas, debilidades y contradicciones. Ezel, interpretado magistralmente por Kenan İmirzalıoğlu, es un personaje torturado por su pasado y consumido por la sed de venganza. Sin embargo, también es un hombre con un gran corazón que anhela el amor y la redención. Sus interacciones con sus amigos, su amada Eysan y sus enemigos son siempre intensas y emocionales. Eysan, interpretada por Cansu Dere, es uno de los personajes femeninos más complejos y fascinantes de la televisión turca. Es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Su amor por Ezel es real, pero también está contaminado por la ambición y el miedo. La relación entre Ezel y Eysan es el corazón de la serie, y su dinámica está llena de tensión, pasión y traición. El guión de Ezel también se destaca por su uso del simbolismo y la metáfora. La serie está llena de imágenes y referencias que enriquecen la narrativa y le dan una mayor profundidad. Por ejemplo, el juego de cartas es un símbolo recurrente que representa el destino y la forma en que los personajes juegan sus cartas en la vida. Además, Ezel cuenta con una banda sonora excepcional que complementa perfectamente la atmósfera de la serie. La música es emotiva, melancólica y llena de suspense, y ayuda a crear una experiencia inmersiva para el espectador. En resumen, Ezel es una serie que destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos, su narrativa no lineal, su uso del simbolismo y su banda sonora excepcional. Es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la amistad y la venganza. Luego tenemos una serie que conquistó corazones en todo el mundo, una comedia romántica que, a pesar de su tono ligero, aborda temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad, **Erkencikus**. Dirás, otra comedia romántica. Pero espera, esta serie tiene algo especial. Su guión es fresco, divertido y original. Los escritores supieron crear una química increíble entre los protagonistas, Sanem y Can, y desarrollar personajes secundarios entrañables que aportan mucho humor y calidez a la historia.
Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y luchar por lo que quieres. No es solo una serie para reírse un rato, también te inspira a ser valiente y a creer en ti mismo. La fluidez de los diálogos y la naturalidad de las situaciones hacen que te sientas parte de la historia. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y el corazón contento. Erkenzicus destaca por su ligereza y optimismo, pero también por su capacidad de abordar temas relevantes de manera sutil y accesible. La serie celebra la individualidad, la creatividad y la importancia de perseguir tus pasiones. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, pero que anhela una vida más emocionante. Can, interpretado por Can Yaman, es un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. La química entre Sanem y Can es innegable, y su relación se desarrolla de manera gradual y natural. El guión explora las diferentes etapas del amor, desde la atracción inicial hasta la confianza y el compromiso. La serie también destaca la importancia de la comunicación en una relación y cómo los malentendidos y los secretos pueden dañar la confianza. Los personajes secundarios de Erkenzicus son otro punto fuerte del guión. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y sus propios sueños y desafíos. Leila, la hermana de Sanem, es una joven ambiciosa que busca el éxito profesional. Emre, el hermano de Can, es un joven introvertido y sensible que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mepkibe y Nihat, los padres de Sanem y Leila, son personajes entrañables que representan los valores tradicionales de la familia turca. El guión de Erkenzicus también se destaca por su humor inteligente y su capacidad de crear situaciones cómicas sin caer en clichés. Los diálogos son rápidos, ingeniosos y llenos de referencias a la cultura turca. La serie también utiliza el humor para abordar temas serios como la desigualdad de género, la presión social y la importancia de la autoaceptación. Además, Erkenzicus cuenta con una fotografía espectacular que captura la belleza de Estambul y los paisajes de la costa turca. La serie también utiliza la música de manera efectiva para crear una atmósfera romántica y optimista. En resumen, Erkenzicus es una comedia romántica que destaca por su guión fresco y original, sus personajes entrañables, su humor inteligente, su mensaje positivo y su fotografía espectacular. Es una serie que te hará reír, llorar y creer en el amor. Ahora, cambiamos de género y nos adentramos en un drama histórico que te transportará a otra época, ***, Mutesem YZYL, ***. Esta serie, que narra la vida de Suleiman el Magnífico, es una superproducción con un guión ambicioso y detallado. Los escritores investigaron a fondo la historia de la época para crear una narrativa rica en detalles y personajes históricos complejos. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la traición en el contexto de la corte otomana. Mutesem YZYL no solo es una serie entretenida, también es una lección de historia que te invita a reflexionar sobre la condición humana y los desafíos del liderazgo. Los diálogos son elegantes y llenos de pompa, reflejando el ambiente de la corte. La intriga palaciega y los juegos de poder te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Mutesem YZYL es una serie ambiciosa que se propone recrear la vida en la corte otomana durante el reinado de Suleiman el Magnífico. El guión se basa en una investigación exhaustiva de los archivos históricos y las crónicas de la época. Los escritores han logrado crear un mundo complejo y fascinante lleno de intrigas, romances, guerras y luchas por el poder. La serie se centra en la vida de Suleiman, interpretado por Ali Tergenk, uno de los sultanes más poderosos y legendarios del Imperio Otomano. Suleiman es un líder militar brillante, un gobernante justo y un hombre apasionado. Sin embargo, también es un hombre atormentado por la responsabilidad del poder y los dilemas morales que enfrenta. La serie también explora la vida de Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli, una joven esclava que se convierte en la esposa favorita de Suleiman y una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para proteger a su familia y asegurar su futuro. El guión de Mutesem YZYL se destaca por su capacidad de crear personajes complejos y multidimensionales. Los personajes no son simplemente buenos o malos, sino que tienen sus propias motivaciones, sus propias ambiciones y sus propios defectos. La serie explora las diferentes facetas de la naturaleza humana y cómo el poder puede corromper incluso a los más virtuosos. La serie también se destaca por su atención al detalle en la recreación de la época.
Los trajes, los decorados, la música y las costumbres están cuidadosamente diseñados para transportar al espectador a la corte otomana del siglo XVI. Además, MyZYL cuenta con una banda sonora espectacular que complementa perfectamente la atmósfera de la serie. La música es emotiva, épica y llena de melodías orientales. En resumen, MyZYL es un drama histórico que destaca por su guión ambicioso y detallado, sus personajes complejos, su atención al detalle y su banda sonora espectacular. Es una serie que te transportará a otra época y te hará reflexionar sobre la condición humana y los desafíos del liderazgo. No podemos dejar de mencionar una serie que ha causado sensación por su originalidad y su forma de abordar temas tabúes, ***Sassy Jet***. Esta serie, protagonizada por Alok Bilginer, ganador de un Emmy por su actuación, cuenta la historia de un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y hacer justicia por mano propia. El guión es inteligente, provocador y lleno de suspense. Los escritores lograron crear un personaje complejo y moralmente ambiguo que te hace cuestionar tus propias convicciones. Sassy Jet es una serie que te impactará por su crudeza y su forma de abordar temas como la memoria, la justicia y la moralidad. Los diálogos son punzantes y reflexivos, y la trama te mantendrá en vilo hasta el último minuto. Es una serie que te hará pensar mucho después de haberla terminado. Sassy Jet es una serie que desafía las convenciones y se atreve a abordar temas complejos y tabúes. El guión es una obra maestra de la narrativa, que combina elementos de thriller, drama psicológico y comentario social. La serie explora la fragilidad de la memoria, la corrupción del poder y la búsqueda de la justicia en un mundo injusto. Aga Beyolu, interpretado por Alok Bilginer, es un personaje complejo y moralmente ambiguo que te obliga a cuestionar tus propias convicciones. Aga es un jubilado forense diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que le roba la memoria y la identidad. Sin embargo, Aga decide utilizar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y hacer justicia por mano propia. Aga se convierte en un justiciero que elimina a los responsables de crímenes atroces que han quedado impunes. El guión de Sassy Jet se destaca por su capacidad de crear suspense y mantener al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie utiliza la narrativa no lineal para revelar gradualmente las piezas del pasado de Aga y cómo se convirtió en el hombre que es ahora. Esta técnica narrativa crea una sensación de misterio constante y te obliga a cuestionar las motivaciones de cada personaje. La serie también se destaca por su forma de abordar temas difíciles como la violencia de género, el abuso infantil y la corrupción policial. Sassy Jet no ofrece soluciones fáciles ni respuestas simples, sino que te invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los desafíos de la justicia. Además, Sassy Jet cuenta con una dirección impecable y una banda sonora inquietante que complementa perfectamente la atmósfera de la serie. En resumen, Sassy Jet es una serie original, provocadora e impactante que te hará pensar mucho después de haberla terminado. Es una serie que desafía las convenciones y se atreve a abordar temas tabúes. Y finalmente quiero hablarles de una serie que, a pesar de ser relativamente reciente, ya se ha ganado un lugar especial en mi corazón, ***Yark***. Esta serie de drama judicial es un torbellino de emociones, giros inesperados y personajes que te calan hondo. El guión es una maravilla por la forma en que entrelaza casos criminales con las vidas personales de los protagonistas, una abogada idealista y un fiscal implacable. La química entre ellos es innegable y la forma en que lidian con dilemas morales y conflictos personales te mantiene pegado a la pantalla. Yark no es solo una serie de juicios, es una reflexión sobre la justicia, la verdad y las segundas oportunidades. Los diálogos son inteligentes, ágiles y llenos de tensión. Es una serie que te hará cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal. Yark destaca por su guión inteligente y su capacidad de mantener al espectador al borde del asiento en cada episodio. La serie combina elementos de drama judicial, thriller y romance, creando una experiencia televisiva adictiva y emocionante. El guión se centra en la relación entre Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal implacable y justo, y Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, una abogada idealista y apasionada. Ilgaz y Ceylin provienen de mundos diferentes y tienen diferentes enfoques de la justicia. Sin embargo, se ven obligados a trabajar juntos en un caso que cambiará sus vidas para siempre. El guión de Yark se destaca por su forma de entrelazar casos criminales complejos con las vidas personales de los protagonistas.
La serie explora temas como la corrupción judicial, la manipulación de la verdad, la responsabilidad individual y la importancia de la familia. La química entre Ilgaz y Ceylin es innegable, y su relación se desarrolla de manera gradual y natural. La serie explora las diferentes etapas del amor, desde la atracción inicial hasta la confianza y el compromiso. La serie también destaca la importancia de la comunicación en una relación y cómo los malentendidos y los secretos pueden dañar la confianza. Los personajes secundarios de Yark son otro punto fuerte del guión. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y sus propias motivaciones. La serie explora las relaciones familiares complejas y cómo el pasado puede influir en el presente. Además, Yark cuenta con una dirección impecable y una banda sonora emotiva que complementa perfectamente la atmósfera de la serie. En resumen, Yark es una serie de drama judicial que destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos, su química innegable entre los protagonistas, su capacidad de mantener al espectador al borde del asiento y su forma de abordar temas relevantes. Es una serie que te hará cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal. Estas son solo algunas de las series turcas con guiones geniales que quería compartir con ustedes. Hay muchas más, por supuesto, pero estas son las que, en mi opinión, destacan por su originalidad, su profundidad y su capacidad para conectar con el espectador. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas series que les encanten. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones, y que el gusto es subjetivo. Pero si buscan historias bien contadas con personajes complejos y tramas que te hagan pensar y sentir, creo que estas series son una excelente opción. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas series son solo una pequeña muestra del talento que hay en la industria turca. Hay mucho por descubrir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros guionistas geniales de series turcas conocen? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus recomendaciones y opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series y suscribirse al canal para no perderse mis próximas recomendaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta pronto.